Buenas tardes, bienvenidos al Instituto Cervantes. Es un día complicado para convocar a amigos y a interesados por esta historia tan esencial para entender nuestra cultura, que es los sefardí. Yo soy de Sefarat, soy español, entonces soy un moro judío viviendo entre los cristianos, que eso es un español. Yo nací en Alcalá de Henares, no muy lejos de la judería, no muy lejos de donde nació Miguel de Cervantes, cuando ya apenas había judíos, o los que había estaban tapados, escondidos, los conversos. Y esa es la historia, la carencia de nuestro país y la historia que nos ha quizá hecho singulares y no mejores. Ser los que expulsamos a los judíos, luego la historia sigue por otros derroteros y no fuimos los únicos, desgraciadamente. Y la historia de la diáspora es la historia de la humanidad, es la historia para entender nuestra civilización judío-cristiana, no se puede entender sin la diáspora. Entonces, en un lugar como el Cervantes es obligado y necesario hablar de esa historia nuestra, tan lejana aparentemente en el tiempo y tan cercana todavía y tan viva por tantas cosas. Uno no sabe bien, los que hemos nacido en España, cuáles son nuestros orígenes, ¿no? Porque se tapaban y se escondían muchas cosas. Yo sospecho, o tengo alguna certeza, de dónde venimos, ¿no? Mi abuelo se llamaba Isaac y mi tío abuelo se llamaba Saúl, y escondían cosas y no contaban cosas. Y con el tiempo uno se da cuenta que lo que escondían son unos orígenes que no estaban bien vistos, sobre todo en el tiempo que yo nací en el franquismo, por desgracia, y crecí en el franquismo y luego me despegué del franquismo. Entonces, cuando hace unos meses Pepa Rull me dijo, hombre, me gustaría ir a Lisboa, que está tan vinculada a la historia también de la diáspora, a la historia de los judíos que tuvieron que esconderse y que huir. Yo dije, cómo no, aquí hemos hecho algunas actividades que tienen que ver con esa historia. Recordaba la de Barcarrota, la biblioteca de Barcarrota, que es una de las historias emocionantes de nuestro país, más o menos recientes, ¿no? La historia de un judío ilustrado, de un humanista, Américo, que se encontró en situación de tener que poner tierra por medio, de cuidarse, de huir, y guardó su tesoro mayor, que eran sus libros más queridos. Libros absolutamente, bueno, pues una biblioteca que da una envidia, que da idea de cómo podían ser la gente cultivada de ese tiempo, ¿no? Tenía primera edición de la Celestina, el Zohar, otros libros de humanistas distintos, grecolatinos, etcétera y tal. La historia de un hombre cultivado que esconde los libros en su casa de Barcarrota, cerca de Badajoz, pensando que pronto, como tanto pensaron, va a volver a la casa y va a rescatar su tesoro. Pasaron 500 años, nunca volvió, emigró a Portugal y luego se cree que pudieron emigrar a América, a Sudamérica, y hace 20 y tantos años, golpeando la casa, se encontraron aquellos libros que hoy son uno de los tesoros que tiene la comunidad extremeña, ¿no? Que indican cómo fue una cultura, cómo era una cultura. Quiero decir que hay tantísimas razones y tantos motivos para hablar de nosotros que enseguida a Pepa le dije que por supuesto, y por felices azares, bueno, a María Fátima Reis, la directora de la Red de Estudios Sefarditas, que va a estar con Pepa Rull iniciando estas jornadas sefardíes y panelusas que tendrán continuidad mañana en el convento de Grasa, propusieron pues unas charlas que nos acercaran al asunto de la singularidad que tiene la historia de los Cristos judíos y la diáspora. Y luego tuvimos la fortuna, feliz fortuna, que Judith Cohen,
que es una muy querida, una de las grandes conocedoras de esa cultura y que ha mantenido vigente lo que es la expresión, una de las expresiones populares que emocionantemente han pervivido, ¿no? Que es la música sefardí, música que se ha preservado en las familias, ¿no? Yo me acuerdo que Elías Canetti decía que el primer recuerdo que tenía era en su infancia oír cantar a los abuelos unas canciones en un idioma que no entendía bien, que luego fue conociendo un poco más, que era el judío español, y en ese idioma siguieron comunicándose hasta hace no tanto tiempo y todavía siguen algunas comunidades. Yo lo vi en Estambul, lo he visto en el norte de África, lo he visto en algunos sitios, lo he visto en Jerusalén, como todavía hay un deseo de preservar esa emocionante manera de expresarse en el mundo y de estar y de recordar las cosas. Bueno, pues eso, que estoy muy contento de que estéis aquí y creo que empezamos con María Fátima Reis, que es la directora, como he dicho, de la Cátedra de Estudios Sefarditas, Alberto Benveniste, qué bonito nombre, de la Universidad de Lisboa, y con Pepa Rull, que es la fundadora y presidenta de Bisefrat, Legado Sefardí. Vuestra es la palabra. Yo me voy a ausentar un momento, no porque no tenga interés en veros, sino porque no hay nadie más desnudo que el que no tiene móvil. Se me ha perdido el móvil y me lo dan dentro de un rato y tengo que ir a por mi móvil porque es como un Robinson, no sé dónde estoy. Vuelvo en media hora. Perdonadme que me encantaría oíros, pero sí, en privado. Bueno, muchas gracias. Boa tarde a todos. Para não macular a língua de Cervantes, vou falar na língua de Camões. Senhor diretor do Instituto Cervantes de Lisboa, Dona Pepa Rull, presidenta de Bisefarado Legado Sefardi, doutora Monique Benveniste, mecenas da Cátedra Alberto Benveniste da Universidade de Lisboa, doutor Cristóvão José Álvares Lopes, investigadores da Cátedra, doutora Susana Mateus, Carlos Vieira, Miguel Lourenço, doutora Judith Cohen, senhores convidados. É com muito gosto que a Cátedra de Estudos Sefarditas Alberto Benveniste se associa a esta parceria com o Bisefarado Legado Sefardi nestas primeiras jornadas Sefardis Hispano-Lusas, no âmbito de um projeto mais vasto, projeto Sephardic Bridges. Desde que conheci a Dona Pepa Rull, que logo percebi a sua dedicação à matéria sefardita, promovendo cursos, onde eu participei, em Carmona, não ouviu de todo, e convívios musicais em torno dos estudos sefarditas. A sua determinação em concretizar iniciativas como estas é de louvar. Querendo manter vivo o legado sefardita, a Dona Pepa Rull tem dedicado muito do seu tempo a divulgar a cultura sefarade. Em boa hora, o Instituto Cervantes acolheu esta proposta, que se deve muito ao seu empenho, reconhecendo ela, na Cátedra Alberto Benveniste, a melhor associação. Também lhe fico grata por esse desafio, que logo foi bem recebido pelos investigadores, como prova a participação deles aqui, e inclusive de uma investigadora, a doutora Susana Bastos Mateus, também com uma conferência. Estas jornadas, como já foi dito pelo Sr. Diretor do Instituto, continuam amanhã em Torres Vedras e acreditamos em novas e futuras edições. Por agora, temos um programa bem interessante que, da história dos criptojudeus e dos judeus conversos de Lisboa, Sevilha e Amsterdão, passa pela língua e pela música sefardita. Agradeço a todos os que vão colaborar nestas jornadas e muito particularmente ao Instituto Cervantes
e ao Bi-Sefarado Legado Sefard, e espero que seja para todos nós uma boa tarde bem passada. Obrigada. Bueno, pues emoción es lo que siento, muchísimo agradecimiento. Por supuesto, agradecimiento a María de Fátima por las palabras que no lo sé si merezco, pero ahí están. Yo debo agradecer, por supuesto, a ella como directora de la Cátedra de Estudios Sefardistas, Alberto Benveniste, el apoyo que desde que nos conocimos hace 2 años está dando a los proyectos que iniciamos. Quiero hacer extensiva su saludo, su agradecimiento a los investigadores, a la señora Monique Benveniste, a Judith Cohen, a todos los que estáis aquí, a los colaboradores que han venido en esta especie de embajada cultural desde Sevilla, que hemos venido a hacer este trabajo conjunto. Y bueno, pues evidentemente al Instituto Cervantes, a la figura de Javier Ribello, que efectivamente acogió muy bien la propuesta. En fin, creo que de los colaboradores yo he mencionado ya los que añado el agradecimiento a las personas que me acompañan, a Isabel Guerra Librero, que va a ser actriz y coordinadora, por supuesto a Cristóbal José Álvarez López, el doctor Cristóbal José, también a los músicos que luego veréis. Bueno, la idea de la jornada Sefardíes Hispano-Lusas surge precisamente en el Consulado General de Portugal en Sevilla, en un encuentro que hubo con representantes de la Red de Judería y la directora de Turismo de Portugal en España, María de Lourdes Vale. Y de alguna manera entendíamos que realmente Sefarad no se entiende solo con España o solo con Portugal, Sefarad es España y Portugal. Por lo tanto, tenía sentido hacer actividades culturales conjuntas que después también pueden servir incluso para iniciativas de turismo, para que las personas vengan, pero se haga una plataforma común por reencuentro para unir esas raíces que tenemos y esa historia. Entonces, bueno, surge de ahí y al final pues ha sido una realidad. Yo desde luego tengo que agradecer a todas las instituciones, incluido el Consulado General y el Cónsul, el señor Cónsul de Portugal en Sevilla, el apoyo. Y efectivamente es un proyecto que va a tener luego un desarrollo y se van haciendo a lo largo hasta terminar el 2019, pues jornadas en ciudades españolas y portuguesas. Y la idea es esa, el reencuentro entre las ciudades de los dos países. Bueno, yo no me quiero extender mucho más porque ahora queda bastante por hacer. Lo que vamos a hacer hoy es primero una ponencia conjunta con la doctora Susana Pastor Mateu, a la cual agradezco muchísimo que haya prestado a hacer esta especie de conferencia entre las dos, y después vamos a tener la ponencia del doctor Cristóbal José Álvarez López, sobre una especialista en el judeo español, en la lengua de los sefardíes, y después terminaremos con un concierto pequeño nuestro y posteriormente ya el cierre de lujo nos lo va a dar la doctora Judith Cohen. Pues sin más, yo creo que vamos a empezar, ¿no? Muchísimas gracias.